¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas acá a este programa La Tulpa. Los días lunes son de Tulpa de la actualidad, los miércoles de la cultura y los jueves también de la actualidad. Tulpas con espacios diferentes para conversar sobre cosas que nos interesan aquí a la comunidad quichua Otavalo, aquí desde Otavalo. Y hoy estamos en compañía de Francisco Maldonado. Él es músico, es productor musical, pedagogo también de la música, y le tenemos aquí como invitado especial porque nos quiere compartir su experiencia, sus criterios, su opinión también sobre cómo estamos haciendo música los quichuas Otavalo. Vamos a hablar sobre la raíz de la música quichua Otavalo. Con él vamos a regresar después de un instante. Ya estamos de vuelta. Muy rápidamente vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes o buenas noches ya. Buenas tardes con todos, buenas tardes, Samia. Nada, pues aquí feliz de nuevamente venir a compartir un poco de algunos pensamientos y metas que me gustaría que se informen, ¿no? Los que nos siguen o los que me siguen también en esto del arte musical. Ajá. Tú tienes una cuenta de Facebook, creo que YouTube también, y ahí he visto que hay mucha gente que te sigue, que mira tus videos, sobre todo presentaciones que tú haces, pero también los talleres que tú has impartido en la Casa de la Cultura. Ahora estuviste con el municipio en el Quintihuasi. Cuéntanos un poquito sobre esas actividades. Bueno, estas actividades creo que son un poquito también una búsqueda, ¿no? de entender la sociedad quichua, sus necesidades, experimentar y encontrar una manera de cómo ir mejorando la situación del arte en nuestra sociedad. Hablo de la sociedad quichua, ¿no? Porque la música tiene diferentes instancias, como la música contemporánea, la música clásica, pero justamente al ser quichua, vivir en una comunidad, miro también que hay necesidades que no se están desarrollando. Entonces se puede decir que estoy yo también en búsqueda, ¿no? de ciertas herramientas, tratar de entender cómo mejor llevar el conocimiento de la música, que no se le sienta tan pesado como la académica, pero también hacer entender, después de haber analizado mucho esto de la música quichua, que nuestra música necesita de una herramienta más actual, que necesita ser analizada y estudiada para guardar de mejor manera esta herencia cultural que tenemos, y diferenciar también lo que es la música quichua de raíz y la música actual, que no tiene que ver mucho, ¿no? en inicios, porque la música de raíz pues es una música que fue complemento de una cierta vivencia en las comunidades, mientras que la música de este tiempo pues es más comercial, más bien se puede decir que complementa el ego personal en ciertas instancias y en ciertos estilos musicales. Entonces es muy superficial, ¿no? Hablando así. Se acopla a lo que requiere el mercado, digamos, sí. ¿no es cierto? Entonces lo que es necesario, si hablamos tanto, mencionamos tanto que nos orgullecemos de la raíz cultural, pues la verdad no estamos haciendo ningún trabajo, ninguna tarea de cómo conservar estos conocimientos, pero también es que no los reconocemos. ¿Cómo reconocer la raíz musical? ¿Dónde está? Vamos un poquito paso a paso. Gracias. Ya nos has dado como un panorama de lo que queremos dialogar en esta tarde, ¿no? Pero yo creo que para las personas que tal vez no conocen a Francisco Maldonado, sí sería bueno rápidamente nomás, abuelo de pájaro, Francisco, para que no nos tome mucho tiempo. Les quiero contar que Francisco es músico, les decía. Él desde muy jovencito, niño, 14 años, nos contaba que él viaja a Europa y tiene la oportunidad de estudiar música en conservatorio en la República Checa. Estoy sí. Correcta. Después de 15, 18 años, ¿cuántos años tuviste fuera?
Oh, más. Más años, Sí, ya. Sí. Bueno, no, ¿quieres decir cuántos años? La verdad, no recuerdo ahorita, solo sé que regresé cuando tenía 35 años, ¿no? Yo creo que Ya más se de fue a 20 los años. 14 y Sí, regresó más de a 20 esa años, edad. sí, más de 20 años. Ajá, y bueno, entonces en ese tiempo él se dedica al estudio de la música, a la práctica, a la ejecución de la guitarra especialmente, ¿no? Guitarra clásica. Su formación es clásica. Entonces, desde esos conocimientos académicos, desde esa formación, es que Francisco está intentando, de todo el tiempo que te conozco, desde que regresaste, obviamente, está intentando hacer un aporte al desarrollo de la música quichua, teniendo como base la música quichua que hacían los abuelos, los músicos de por ahí en los años 60, 70, ¿no es cierto? Y cómo va evolucionando esta música hasta la actualidad, y en ese sentido Francisco tiene algunas preocupaciones por cómo se está desarrollando la música. Y entonces, con este preámbulo, digamos, Francisco, cuando tú llegas acá a Otavalo, ¿no es cierto? Tú estabas desconectado, me imagino, de cómo estaba la música aquí en Otavalo, o sí tenías una noción de cómo estaban realizando la música quichua. A ver, yo mi infancia la viví muy apegada a la música tradicional, porque por parte de mis tíos, ellos ya eran integrantes del grupo Atahualpa, uno de los primeros Taita grupos. Chaguala, por Taita ejemplo, Chaguala, de Pehuche. sí, Taita Gordita también, de algunos, ¿no? O sea, la zona donde vivía pues tenían personajes ya que eran parte de esa historia musical que tenemos, luego los ñanda mañachis. Pero antes de que te pases a los ñanda, pero cuando dices música tradicional, ¿qué tipo de música es tradicional? Porque lo que nosotros entendemos ahora por música tradicional, de repente estamos pensando en fandango, o estamos pensando en San Juanito, pero no es así. Entraría a un análisis un poco más profundo. Bueno, a ver, espero lo logro desarrollar. La cosa es que en ese tiempo, o los músicos, cada uno tuvieron diferentes maneras de llegar a entender qué es la música, y en diferentes situaciones. Entonces, un poco tendría que hablar también sobre el hecho de que la música, antes de que salgan los discos y antes de que se identifiquen como artistas, no era ese el propósito de alguien que tiene el talento o la virtuosidad de interpretar un instrumento. La persona era parte de una necesidad en sus comunidades o en sus espacios. No existía el pensamiento artístico como en este tiempo, y tampoco no era arte lo que ellos pensaban que logran crear con sus manos y con su talento. Entonces era solo el aporte, así como crece el maíz, así como hay el ayauma, en el Inti Raymi, pues ellos, los músicos o los que tenían este talento, despertaban en el transcurso del año en diferentes momentos o instancias, como en el guaguaguaño, y como en la cosecha, ya como en el Inti Raymi, en el matrimonio. ¿Ya? Entonces, pero ellos no eran artistas que dale practicando, no, o sea, era algo, una virtuosidad muy natural. Y era espontánea. Sí, espontánea, ¿no? Entonces, primero hay que entender eso, porque nosotros decimos artista y ya de una lo etiquetamos el músico, ese sí es un buen músico, y no, para nada, ese sentido no existía en ese tiempo. O sea, que la música dentro de los quichos tenía un propósito. Así es. Se ejecutaba para un propósito en específico. Así es. Y los personajes que lograban hacer eso eran personajes de alguna forma bendecidos por la virtuosidad que tienen, nacieron con eso. No es como ahora que miras 100 músicos, ¿no? Donde quiera que golpeas, pues alguien sabe tocar una guitarra, un bandolín. Entonces, no, más bien era una misión que de alguna forma llegó a sus manos, ¿no? Y tiene que cumplir con esa tarea, porque poco a poco fue siendo parte o heredero de ese papel, ¿no? Que tiene que hacer. Entonces se ejecutaba música para, por ejemplo, para velorios, para fiestas, para ceremonias. Sí, era muy definido todo, o sea, el papel de ellos, ¿no? En las comunidades. Ya, como digo, ahora tenemos grupos, ahora se habla de ciertos grupos, no con nombre. Yo recuerdo que Taita Chaguala, por ejemplo, en algún momento le entrevistamos cuando hacíamos el documental Mindalay, y él decía, nosotros no tocábamos la música que tocan ahora. Nosotros empezamos haciendo música tipo carpuela, decía. Sí, eso le digo. Y una cosa más que quisiera agregar, y espero me logren entender.
No sé si podemos hablar de una música raíz por el hecho mismo de que en nuestra música hay un sentido de hacer música que no es nuestro, que es occidental. ¿Por qué? Porque estamos utilizando guitarras, estamos utilizando acordes, estamos utilizando un sentido armónico, se dice que no es parte de esto. Más bien lo que nosotros hacemos es que le agregamos un matiz con nuestra manera de ser, con nuestra idiosincrasia de las comunidades, del personaje, ya le agrega ese matiz. Pero como base de la música es una armonía occidental, ¿ya? O una edificación que viene con un pensamiento muy claro de cómo tiene que sonar, ¿no? Un sonido, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Entonces yo lo que digo es que la música siempre se ha estado transformando, y aún más desde el encuentro del quichua o del ser andino con el conocimiento y el instrumento. Porque no es lo mismo tocar una flauta que tiene 6 tonos o una paya que tiene 5 tonos, no tiene mucho a dónde ir. Pero de un momento a otro recibes en tu mano un arpa que tiene, yo que sé, más de 30 cuerdas. De un momento a otro se amplía las posibilidades, por ende se va a transformar esa persona. Francisco, bueno, yo estoy preguntando un poco sobre, digamos, lo que en la memoria recordamos, reconocemos como grupos musicales o como músicos o como gente haciendo música, los abuelos, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no es cierto? Un poco para aclararnos qué estamos entendiendo por música raíz. ¿Cuál es esa música raíz que tenemos que no sé, tú dijiste preservarle? Bueno, no sé si usaste esa palabra, pero... A ver, la música raíz podríamos tomar nosotros en este tiempo... ¿Cuál es la música raíz? Ahorita, para nosotros, la música raíz es la que logramos palpar, ¿ya? Porque no sabemos de lo que pasó antes de los 50, en los 40, no tenemos ningún registro. Entonces nosotros tomamos como raíz las grabaciones, lo que podemos escuchar o palpar, es lo único que podemos, o sea, decir, desde aquí iniciamos, ¿ya? De alguna forma, a generar algo, ¿entiende? Entonces eso es lo que tomamos como raíz, porque lo demás antes no, son teorías, nada más suposiciones de tal vez cómo tocaban el rondador. Entonces por una parte digo, lamentablemente solo conocemos desde ese punto, desde las grabaciones nada más. ¿Y ahorita cuáles serían estas grabaciones, de qué grupos o de qué músicos que podemos decir se han logrado grabar y ahorita son nuestro patrimonio musical, ¿no? Sí, claro. ¿Nos puedes decir algunos? Los más representativos, el más representativo y con un matiz muy especial como para analizar profundamente Ñanda Mañachi, una agrupación que de alguna forma tiene la posibilidad de reunir diferentes representantes de diferentes comunidades, y cada representante tiene su matiz, su color que agrega, ¿no? Con su canto, con su tocada de violín, y hace que se arme una pequeña orquesta, ¿no? Con diferentes matices. Eso hace muy rico la experiencia de escuchar algo que ellos dejaron grabados en los discos. Pero ¿hubieron discos anteriores a Ñanda Mañachi? A ver, ¿podemos tomar como referencia y decir, sí, esto es música raíz? Bueno, una música raíz ecuatoriana sí, pero quichua podría ser difícilmente. ¿Por qué? Porque nuestra gente experimentaban también música de otro tipo, como usted mencionaba hace rato, carpuelas, ¿no? Que era música afroecuatoriana. Había otros que se tiraban a los pasillos, otros de la música mexicana, haciendo runas, ¿no? Como por ejemplo el trío Los Imbaya, ¿no? de Ibarra. Ellos mismos, porque a ser de quichua, pues llegaron a experimentar más la música mestiza, no se podría decir, y también lo llevaron muy en alto. Entonces, hay que entender que cada sección que hemos dejado en la historia tiene un cierto matiz, ¿ya? Tenemos música pasillera con requinto tocado por quichuas, algo hay de los quichuas. Los imbayas, sí, por ejemplo. ¿Ya? Hay música propia de las comunidades que se dieron por ciertas situaciones de casualidad, por ejemplo los Ñanda Mañachis, Cochilla Runacuna, Indoamérica, ¿no? ¿Ya? Entonces hay... ¿Los Peguche? Peguche también, claro, tiene su historia, su razón de ser en la historia, ¿no? Pero eso les digo, hay que tener cuidado con mencionar la palabra raíz, ya, porque la raíz mismo de todo, así como suena, como a nosotros nos gusta, pues estamos aplicando un conocimiento occidental.
Y ahí, Francisco, por ejemplo, tú dices Ñanda Mañachi, ¿no es cierto? Tomémosle como referencia de música raíz quichua. También en la década de los 80, finales de los 70, me imagino que era más o menos, llegaron Bolivia Manta acá al país y hubo una fusión, digamos, musical boliviana, ecuatoriana, quichua, otavalo, ¿no es cierto? Y tenemos unos discos con unas músicas preciosas ahí, pero ya es una fusión. ¿También es música raíz o ya no? Sí, siempre va a ser música raíz porque de alguna forma es lo más antiguo que podemos palpar, ¿no? La música siempre se ha transformado, siempre se ha transformado. Podría hablar de una música más simple, ¿no? Así hablando de una manera que se pueda entender, una música muy propia de aquí, de nuestras comunidades, y hay ejemplos, por ejemplo, en la Amazonía, cómo interpretan la música, ¿no? Con pífanos o con otros instrumentos que son más simples, ¿no? Lo que tenemos por nuestra zona son las payas, tenemos las flautas y todo eso. Entonces, sí, los pingullos. Esos son los instrumentos más antiguos que tenemos, ¿no? Y que pueden dar referencia de más o menos cómo era la música en nuestro medio. ¿Se le puede tomar como raíz? También se puede hablar de eso. Lo que quiero un poquito que me entiendan, o lo que me gustaría llegar en el transcurso del tiempo que estoy haciendo estos talleres, llegar a entender los elementos valiosos, ¿no? De todo esto que hemos logrado como sociedad, agrupar esos conocimientos, ¿no? Sumar tantas cosas que han sucedido en el transcurso del tiempo, y ya pues llega un tiempo donde dices, no, de un momento a otro ya nos estamos saliendo de esto, ya esto no tiene que ver nada con mi cultura, que es por ejemplo el reggaetón, ¿ya? El rock and roll, el jazz y todo eso. Entonces llega un punto donde tenemos que decir, hasta este punto ya nos identifica a nosotros como quichuas tal vez una música, un pensamiento, ¿ya? Y de alguna clasificar estas cosas. Es importante saber clasificar las cosas para poderlas resguardar. Si nosotros no clasificamos las cosas, pues sucede una mezcolanza ahí y después va a ser más difícil identificar nuestra propia identidad en esta herencia, ¿no? Que recibimos de nuestros padres. Entonces es el tiempo porque se mira ya que la música está perdiendo su esencia, ¿ya? Así sea o no sea de raíz, pero hay un cierto punto hasta donde nos identificamos como quichuas con lo que hacemos, ¿ya? Ahí están los matices, así sea que utilicemos un campo armónico occidental, pero en el transcurso de 500 años, pues de alguna forma lo hemos hecho parte nuestra y teníamos muy claro nuestros matices como quichuas, como mestizos, como afros, ¿ya? Y de ahí en adelante entra un tiempo moderno en el cual nos afecta la parte económica, ¿no? El consumismo, y donde busca solo el mercadeo nada más de las cosas y toma las cosas más superficiales, que no necesariamente tienen que ver con la esencia. Lo importante es generar un mercado. Entonces ahí es donde necesita un auxilio ese conocimiento raíz o ese conocimiento. ¿Cuándo a tu criterio empieza esa transformación de la música quichua a la música raíz? O algún rato yo te escuché hablar de la música clásica quichua, sí. ¿cierto? ¿Cuándo una pieza musical, en este caso quichua, digamos, cumple con las condiciones para considerarle música clásica quichua? Nosotros, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, la música también inició con el folclore, con la música tradicional, ¿no? Y de ahí poco a poco, pues, virtuosos y mentes que de alguna forma profundizan en los sentimientos y en los pensamientos, y aparte de eso tiene que ver también la religión, todo ese proceso, pues de alguna forma hacen que la música tenga una profundidad en su forma de expresarse, ¿ya? Ven que es un elemento que puede expresar pensamientos más profundos, ¿ya? Entonces se amplía todo eso, pero ellos de alguna forma también pasaron por todo esto, ¿no? A nosotros nos tocó un poco tarde, pero ellos ya van clasificando. Hasta este punto tiene una característica folclórica, ya tradicional. Después ya aquí ya se amplían los elementos, empiezan a jugar con la armonía, con la melodía,
lanzan la fantasía dentro de eso para desarrollar más cosas. Nuevos instrumentos también. Ya, entonces, todo pasa igual. Lo que pasa aquí en nuestro medio quichua es que todo se aceleró demasiado rápido. Eso te iba a preguntar, pero ¿cuándo empieza este auge así de transformador de la música? ¿Cuál es el momento en el que tú podrías decir, ahí empezó todo? Yo creo que aquí nos afecta bastante la parte económica. Cuando empezamos a... Cuando empiezan los viajes. Los viajes. Cuando empieza... las cosas aceleraron por una necesidad que va fuera de este sistema quichua nuestro, ¿no? Ya, mientras nosotros éramos comunidad, pues hacíamos prácticas de las cosas ya a nuestro tiempo, con nuestras necesidades. Pero de un momento a otro ya pues empezamos a salir y ya no es a la semana una chal o una bufandita, son 1.000, 100, 10.000. Las exigencias vienen de otro lado, ¿no? Y de un momento a otro, pues cambia totalmente, ¿no? La música ha sido parte de una vivencia, ¿ya? Y se convierte en otra cosa que es incontrolable, ¿no? En Mindalay, que hicimos contigo también, porque Francisco aquí es el productor musical de la banda sonora del documental Mindalay, también ahí encontramos músicos quichuas que dijeron, o sea, ya no nos fuimos nosotros a Europa con los ponchitos, con los tejidos, nosotros nos fuimos con música, era música para exportar, se volvió mercancía también la música, ¿no? Así es, y ahí es... O sea, en la década de los 90 especialmente. Sí, ahí es donde empieza, de un momento a otro se entiende que puede servir eso para generar una economía, pero al no tener una profundización de lo que es el arte para nosotros los quichuas, pues hicimos cambios. Cada cosa buena pues tiene algo malo y lo malo tiene algo bueno, ¿no? Surgieron muchas cosas, muchas ideas, pero yo creo que sobrepasó la economía, ya estos pensamientos. Son muy sensibles estas situaciones, requieren de tiempo para madurar. Pero en un lapso tan corto la música se ha distorsionado, se ha transformado en un kitsch. Cuando veo representantes ecuatorianos por medio de la embajada se van a representar nuestra música, es terrible, o sea, las interpretaciones. Sanjuanes que han perdido todo, sí, totalmente, han perdido vida, no tienen una profundización, ¿no? de su raíz, o sea, de dónde viene, de comunidad, qué matiz es. ¿Ya? Entonces, como cualquier producto de compra y venta. Cualquier mercancía. Sí, mercancía. O sea, los quichuas cometimos el error, estoy entendiendo tu punto, los quichuas cometimos el error de tratar nuestra música, que era arte, ¿no es cierto? Como cualquier expresión del ser humano que es bonito, que nos llena el espíritu, eso es arte. Le tratamos como cualquier mercancía. Y ahí se desvirtuó la música. A ver, yo no culparía a la sociedad mucho. El problema es que no tuvimos tiempo, no nos dio tiempo como sociedad a madurar de una manera correcta. Todas las sociedades entramos a madurar, pero a nosotros nos cayó de una los viajes, la economía y todo eso, y ya no nos dio tiempo a crear herramientas que resguarden este conocimiento. ¿Ya? Entonces, yo no culpo a nadie, pero yo creo que es el tiempo, mientras tenemos la posibilidad de escuchar nuestra música, mientras aplicar en este nuevo tiempo nuevas herramientas que ayuden a entender que la música quichua, esa que ha sido ejemplo para nosotros, pues tiene mucha información. Cuando lo analizo, como enseño mucho tiempo ya a los jóvenes, me di cuenta qué le hace verdaderamente quichua a una melodía, de qué manera se la tiene que practicar, cómo se la debe de escuchar, dónde está el pensamiento quichua de un tema. Yo trabajo con chicos que son afroecuatorianos, extranjeros, mestizos, ¿no? Y cuando se les deja tocar así al oído nomás, cometen muchos errores. Pero cuando ya se los ayuda, se los integra con historias, con métodos, y analizamos correctamente la melodía, entonces es más fácil para ellos llegar a entender cómo se debe interpretar. Y lo otro es que el conocimiento que tenemos en la música es importante empezarlo a clasificar, ¿ya? Hacer secciones, análisis de cada. Solo ahí logramos mantener la calidad de una herencia. Pero si solo decimos, esta es nuestra musiquita y se toca nomás como quiera, vamos distorsionando más y más. Mientras que si no lo tomamos como una ciencia, con analogía, con cuidado, ¿no?, de lo que estoy queriendo reproducir,
no busco tal vez más información, pues cometemos muchos errores en la interpretación. Y también después el criterio nuestro de lo que es la música quichua es muy banal, es muy básico, pero cuando se profundiza, dices, hay un montón de cosas que tenemos que analizar y pensar antes de hablar de la música quichua como que es un San Juanito nomás, se hace nomás. Ya, entonces, eso es. Francisco, ¿qué te parece si esta parte de hacer de pronto un poco de análisis y de crítica de cómo estamos haciendo la música, desmenuzamos un poquito más en el siguiente segmento? Vamos a irnos en este momento a una pausa. Vamos a ver unos mensajes importantes para todos ustedes y te invito, Francisco, a mirar ahí en la pantalla que estamos mirándonos. Vamos, controles, a la pausa y ya volvemos. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se APAC? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos su like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay Maipi Kaipish www.apacotavalo.tv Alipacha Mare Mashigo Kunanga Tukuy Programata Mariko Yushani Mashigo Pagi Chuizani Punchayasu. Bueno, estamos de vuelta aquí. Para los que acaban de llegar y nos están acompañando en esta transmisión, les invitamos a que pongan sus comentarios, opinen, están de acuerdo o no están de acuerdo con nuestro invitado Francisco Maldonado. Él está muy listo para responder las preguntas, los comentarios que ustedes quieran hacer. Sean parte de este diálogo con él, es muy importante, y aprovechen. Los que no estén de acuerdo, pues díganlo. Digan ahora o callen para siempre. Sí, no más que estar de acuerdo, yo creo que todas las personas... Que aporten, ¿no? Sí, sus opiniones. es importante empezar a generar criterio, ¿ya? En el consumo de todo lo que nos rodea. Y si es que yo de alguna forma vengo y expongo algo, es porque creo que en el transcurso del tiempo, pues de alguna forma he acumulado un montón de experiencias que me gustaría compartirlas, discutirlas, llegar a un consenso y hacer un poco más saludable esto que llamamos arte, ¿no? Porque solo sabiendo qué es lo que tenemos en mano, pues sabremos cómo cuidarlo. ¿Ya? Pero si lo tomamos como cualquier cosa, pues poco a poco irá desapareciendo este conocimiento. Sí, Francisco, yo me quedé con la curiosidad de preguntarte. En el bloque anterior tú dijiste que en la década de los 90, cuando se empieza a llevar la música a Europa, por ejemplo, tú estabas en Europa y el comentario que hiciste fue, nos llegó de golpe, lo económico. Yo diría que el éxito también, porque la música a la gente europea le gustaba mucho. Ustedes, los músicos, tenían muchos fans ahí en Europa, entonces todo eso les impresionó, les impactó. A eso creo que te refieres cuando dices nos llegó de golpe y no estábamos listos para saber cómo, no teníamos la madurez para manejar la situación. ¿En qué sentido nomás te refieres de que no estaban listos ustedes, los músicos allá en la década de los 90, en Europa específicamente? Bueno, yo creo que lo que sucede en Europa de alguna forma afectó
a un proceso de madurez natural en esto de la música quichua, ¿ya? Porque no habían elementos que de alguna forma maticen demasiado la música, ¿ya? Sí, habían muchos grupos, no sé si se acuerda de un programa o un festival que se llamaba Ñucanchito, no lo organizaba una radio. Entonces, Radio ahí, Bajay. sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí se miraba un montón de grupos y le comento que el pensamiento de aquel tiempo era ser lo más original posible. Nadie no quería repetirse, todos querían ser muy originales. Hubo hasta una anécdota que vino un grupo que se llamaba Los Árabes, y vinieron vestidos de árabes y con su charango y sus zampañas. O sea, buscaban la originalidad. Entonces, de todos los participantes, y nadie no quería ser parte de otro grupo. ¿Ya? Nos mirábamos así como que ya, con retos, ¿no? de hacer algo muy diferente. Entonces era muy diferente el pensamiento. Mientras que pasamos los 90, o en pleno 90, pues lo que se quiere es, y a ver qué tienes de bueno, eso me va a servir, entonces yo también lo voy a utilizar en mi material de producción para ver si se vende bien, o ya le voy buscando un producto de venta, ¿ya? Que no tiene que ver nada con el arte. Esto les va a gustar en Europa, y entonces se producía pensando en que le va a gustar al cliente. Sí, es muy diferente. Por eso digo que es muy diferente el pensamiento original de esto que llamamos raíz musical, ¿ya? Con lo que el quichua en los 90 empieza a hacer con la música, ¿no? Hay buenas cosas, hay buenos productos, pero lo que sí, ¿por qué critico mucho esta situación o este momento? Es porque no llegábamos a analizar la música, a profundizar y ver qué elementos son valiosos en las melodías que tenemos, ya en sus ritmos o en ese tema. No profundizamos, es solo son 3 acordes, tocamos y ahí se acaba. Pero hay una forma más profunda de analizar estas melodías. Yo me imagino que estando ustedes en Europa y viajando en sus busetas de un lado para otro, en los diferentes países ahí en Europa, ¿no es cierto? Conocían otros músicos de diferentes lados del planeta y ustedes escuchaban alguna melodía, algún ritmo, algún pasaje de alguna canción y se cogía, se adoptaba o se copiaba, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, acá escuché música quichua, pero como que con ritmos de reggae, de música celta, un poco de New Age, ¿no es cierto? Entonces se iba viendo así unas... Tú decías los aportes, las innovaciones de la música. Dijiste algo así en el bloque anterior. ¿Qué opinas tú de esa adopción de esos nuevos estilos? ¿Aportaron realmente a la música quichua? ¿No la aportaron? O más bien como que se fue quedando en el fondo y ahora ya no es música quichua. No, yo creo que aún no se me está entendiendo. Lo que yo quiero llegar a hacer entender es que esa música que tenemos todavía como herencia, ¿no? Que la podemos palpar por medio de discos, o sea, analizándola, practicándola con paciencia y con detalle cada sección, pues una melodía te puede contar qué tanto fusionó en el transcurso de su existencia, ¿no? Por ejemplo, hay melodías que tienden a tener ritmos afros. Ya, nuestra música, las melodías son las que tienen mucha información, no los acordes. Los acordes son 4 o 3 acordes que siempre se repiten, porque esos mismos acordes puedo utilizarlo para hacer música pop o para cantar algo de Beatles, como puedo para tocar un San Juan. Pero en la melodía está la riqueza de nuestra música. Y cuando nosotros empezamos a desmenuzar la melodía, encontramos fragmentos rítmicos, y en la rítmica es lo que avisa qué tanto está de quichua, qué tanto está de afro, qué tanto está tomado de algún otro lado, ¿ya? Hasta los 90, porque todavía en ese tiempo de alguna forma la música es parte todavía de la sociedad aquí en estas tierras. Entonces ya hasta ahí. Pero de ahí, salidos de los 90, empezamos a viajar y justamente ingresan motivos pequeños o partículas melódicas más que todo, ya que le dan un matiz. ¿Ya? Entonces mi charla o mi meditación es sobre hasta qué punto tenemos que llevar la música de esta manera.
¿ya? ¿Cuándo vamos a empezar a ser analíticos de la música a profundidad? Y invito a todos los jóvenes, ¿no? Así como hay profesionales que logran hacer edificios, ingenieros, así como hay lingüistas, así como hay, la música también necesita ya de profesionales que de alguna forma aporten a esto. La música no solo se la toca, también tiene su escritura. Por una parte quiero decir que también somos analfabetos musicales. ¿Ya? Y les comento una cosa, la escritura es una herramienta importantísima en la historia o en la existencia del ser humano. ¿Ya? En Egipto mismo, por algo existen los pergaminos, porque era el único medio de la escritura de resguardar un pensamiento y de madurar un pensamiento. Mientras que usted se lo lleva oralmente un pensamiento, depende en la boca o en el pensamiento de quién cae eso y se transformará nuevamente. ¿Ya? Por eso es que no podemos hablar de una raíz muy clara, yo hablando de la música, ¿no? Y invito a que ya tiene que empezar a ser escrito para poder meditar sobre esos pensamientos y así llegar a madurar como cultura. ¿Ya? No es que se la coge y se la toca nomás la música. Entonces mi tarea o la que me estoy dando es de empezar a escribir las melodías, y mostrarle, mira, así es una melodía quichua, y sobre eso empezar a trabajarla ya. Porque si lo has oído nada más, pues el que tiene buen oído lo sacará muy bonito. Pero ni aún así es correcta la interpretación, porque no sabemos en qué punto está la acentuación, en qué punto se puede aplicar matices, ¿no? Una melodía, una simple melodía, puede florecer mucho cuando se la logra palpar en una escritura. Así como un pensamiento, dos palabras, a esas palabras ya le puede ir agregando y hasta que se hace una frase más grande, hasta que se convierte en un poema o lo que sea, ¿no? Y lo mismo, la música necesita de estas herramientas. Y desde la música quichua aún más, por el hecho de que se está transformando mucho la música y no hay algo que resguarde ese pensamiento originario, ¿no? Que son justamente esta música de los 60, de los 70. Entonces, a eso yo lo que invito o motivo es que, miren, aprenda el bandolín, pero entienda también un poquito de lo que es teoría musical, entienda que se puede escribir ese pensamiento y entienda también, al escribirle, dónde está el detalle de esa melodía, de tal forma que cuando toque, va a tener ese toque, como se lo debe de interpretar, ¿ya? Y de un momento a otro es una riqueza cultural. Es un pensamiento más profundo, porque vamos analizando y decimos, mira, esto es una sincopa, mira, esto asemeja mucho a la rítmica de los afroecuatorianos. ¿Ya? Hemos encontrado tantas similitudes, en ciertos temas hasta escalas pentafónicas que se asimilan mucho a los orientales, ¿entiende? Entonces hay muchas cosas, pero gracias a la escritura es que logramos eso, analizar, ¿no? Porque lo podemos palpar, lo podemos ver, lo podemos hasta dividir a unas secciones más pequeñas, ¿no? Muy diminutas, en las cuales podemos entender mejor las melodías. Entonces es el pensamiento que quiero llevar y creo que es importante en este tiempo. ¿Ya? Que la música no se quede en el analfabetismo, sino también que se agregue como la literatura, ¿ya? Y la lengua hablada, pues su complemento sería también la escritura, ¿no? Cuando tú dices somos analfabetos musicales, estamos diciendo que aquí en Otavalo, en la cuna de la música quichua, diríamos, bueno, acá Otavalo tiene una fuerte influencia musical en relación a los otros pueblos y nacionalidades del Ecuador y quizá por lo menos de Sudamérica. Entonces, a pesar de que tenemos ese, digamos, hay que reconocer eso, somos analfabetos musicales, porque no estamos estudiando nuestra música, porque no hemos aprendido a escribir nuestra música. Es así, y es muy importante aprender a escribir nuestra música porque la vamos a poder conservar y reproducir en cualquier momento, siempre que haya alguien que siga esa línea, ¿no? Obvio, sí, y yo creo que no es por menospreciar ni tampoco poner en menos alguna persona que diga, o sea, que nos dicen analfabetos. No, el problema, la situación es esta, ¿no? De que hay que entender que la música tuvo esa herramienta, ¿no? Que es la escritura, y gracias a la escritura hay pensamientos como la Biblia, hay pensamientos muy antiguos que gracias a la escritura perduran y lo logramos analizar y llegamos a entender y nos apropiamos y nos hacen más completos como cultura, ¿no? Esos pensamientos, ¿ya? Y nosotros, la música quichua, pues
Eso es lo que por eso decía que sucedió todo muy rápido. ¿Ya? Entonces, ahorita nos está golpeando mucho el sistema y hace que se distorsione mucho nuestra música. Y sí, necesita una ayuda. Sí, se entiende muy bien. Bueno, Francisco, entonces, si nosotros no estudiamos a fondo y conservamos la música a través de la escritura y la ejecución de nuestra música, entonces con el tiempo, si está solamente en nuestra memoria, se va a ir perdiendo, se va a ir olvidando y vamos a interpretar cualquier otra cosa que ya no tiene las características de la música quichua. Y no está mal ejecutar otras cosas, pero también tenemos que saber nuestra música. Sí, quiero aclarar un poquito ahí. Sería muy diferente si la sociedad de alguna forma mantendría como sociedad una manera de vivir comunitaria como de aquella época donde surgió esa música, ¿no? De alguna forma no sufriría tantos cambios, pero lamentablemente hay mucha música que afecta y estamos transformando también mucho como sociedad, por ende le afecta mucho también a la música. Porque dijera, pero ¿cómo hacen en Bolivia? ¿Cómo hacen en Perú? Ellos practican mucho, tienen sus melodías muy claras, tienen personas que de alguna forma han resguardado esa memoria musical, ¿ya? Y también han empezado a escribir. Es importante escribir ya la música. Entonces yo lo que invito o lo que me gustaría es que tratemos ya de ayudarle a nuestra música a que perdure más tiempo estos pensamientos. Un ejemplo, los europeos. Tocamos, cuando llegaron acá a América, ya trajeron música con escritura. Y nosotros interpretamos música de hace 500 años, ¿ya? Entonces, imagínense, y se la puede analizar, se la puede interpretar y reinterpretar, pero la raíz está ahí, está muy clara, está muy marcada. Es como la base, como el cimiento para que crezca el edificio. Pero eso creo que en este tiempo todos han pisado la escuela, conocen este pensamiento, ¿no es cierto? La escritura es lo único palpable de un pensamiento, que no cambia, que no se transforma. Pero un pensamiento oral se transforma y siempre se fue transformando. ¿Ya? Se habla eso del pensamiento oral en las comunidades y todo eso. Entonces es imposible mantener, no se puede, por el hecho mismo de que el ser humano es muy dinámico, a veces tiene muchas virtuosidades, pero también el que sigue no necesariamente debe tener todas esas cualidades, entonces ese pensamiento se va a transformar. ¿Ya? Entonces lo único que nos ayudaría, ya conociendo la modernización y conociendo la historia del mundo, porque no solo estudiamos en Ecuador, hay mucha gente que ha estudiado en Europa, en Asia, tenemos el conocimiento. Entonces sabemos que lo que ha perdurado como pensamiento ha sido escrito. Es lo único que puede ayudar a que tengamos una herencia musical para largo todavía. Comprendido, está muy claro el mensaje. Vamos a ver unos mensajes también. Sí. Hay personas que están conectadas y que quieren hacer sus consultas, quieren opinar. Sí. Entonces voy a dar lectura, ¿ya? César Ollagata dice, saludos Taita Francisco y Samia, saludos para usted. Una pregunta, los grupos importantes de la región de Otavalo que tienen registrados sus temas en Quito, ¿no tendrán hechos en escritos? Saludos desde la distancia, Francisco. A ver, seguro que lo tendrán. Lo que me he dado cuenta al empezar a escribir, que hay unos detalles que yo como quichua logro escuchar, eso me he dado cuenta. Cuando la misma melodía, claro, no sé, yo he escuchado otras, he leído otras melodías escritas, ¿no? Pero ¿será que no escuchan o no entienden la esencia de lo que un quichua quiere expresar en una melodía? Lo escuchan, una palabra muy recto, como se dice, ¿no? No está el toque ahí, no está la articulación, no está la dinámica. Mientras que uno, por haber vivido, haber tenido la suerte de haber estado cerca de los músicos, dijo así, sí, aquí es una acentuación, aquí es un legato, aquí es un staccato, o sea, ya se utiliza términos, digo, ya, se va con más detalle. Y tiende a tener todas las características de tener una melodía bien articulada, ¿no? Entonces, lo poco que he leído y lo poco que he visto, la verdad, sí le falta un porcentaje de conocer un poco mejor nuestra cultura y nuestra música en algunos escritos. Sigamos viendo los mensajes. Segundo, Narciso Cáceres dice, conociendo aquí a Inti Illimani, Chile, he visto que han evolucionado en cuanto al folclore chileno.
no se dice. Sí, son unos personajes muy conservadores porque de alguna forma respetan un pensamiento. Ya cuando ellos hacen música, pues no es que lo hacen por hacer, ya de alguna forma han llegado a saber de dónde proviene esa melodía, logran hacer cambios, lo actualizan, ya le dan sus matices, pero hay una raíz que ellos lo han tratado de entender y eso es bonito y utilizan también la escritura musical, ¿no? Para llegar a ese punto. Ya. Cris Icle, Ecuador, comenta diferencia entre acordes y melodía. ¿Cómo componer la melodía y las historias que se quieren contar? La radio como la Bahá'í y los medios comunitarios como APAC, ¿cómo ayudan a la creación y protección, resguardo de la música quichua? Ya, a ver, lo primero yo creo que sería bueno que gracias a Dios existe, lo podemos tomar desde los 60 ya, hay discos, escuchar mucho. El músico no solo tiene que interpretar, tiene que aprender a escuchar también. Escuchar mucha música y luego entender en qué, uno imaginarse, en qué situación se dio todas esas transformaciones. ¿Ya? Por ejemplo, un medio más natural, menos bullicioso, entender que la música fue parte de la existencia del ser humano en su manera de vivir. Yo siempre he dicho, busquen inspiración en el quichua, en la lengua, tiene una rítmica el hablar quichua. Dice, ¿no es cierto? Entonces, sí, ¿no? Es una entonación y para el que tiene de alguna forma una forma de analizar, pues ya puede estructurar una melodía con esas cosas. ¿Cómo vivía mi mamita? Pues lavaba la ropa en la larca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué rítmicas generan esos espacios? Los pajaritos cuando cantan, yo he escuchado unas melodías muy bonitas, ¿ya? Cuando van ustedes por la cascada o lugares donde hay pajaritos, lanzan rítmicas y melodías que dices, no, pues por esto yo escuché en alguna melodía musical, ¿no? Quichua. Entonces, todo era más natural al inicio. Entonces nosotros deberíamos de acudir o buscar espacios que asemejen más o menos y poner atención nada más. Y aunque no lo crean, la música clásica también, la afinación y todo eso, todavía estaba muy conectado todavía a la naturaleza. Taita Shairi Jimbo nos contaba que afina su pingullo con el, no sé cómo decir, con el silbido del virachuru. Sí. Sí, ¿no? Aunque no crean, la naturaleza en sí fue inspiración para muchos instrumentos y para muchas ideas melódicas, ¿no? que resisten hasta ahora. Nos comentan, misión de los jóvenes en este proceso de salvaguardar la memoria musical, Francisco. ¿Cuál es el rol, la misión de los jóvenes en este momento? Apropiarse de estos pensamientos y empezar a aplicar herramientas actuales, siempre abarcando un poco más de detalle, un poco más de interés por hacer las cosas fuera de las necesidades económicas, ¿no? O sea, porque ahora hay muchos jóvenes, conozco, muy virtuosos, pero poco aporta la virtuosidad cuando no hay el conocimiento de la historia, cuando no hay ese poco análisis de un tema musical a profundidad, ¿ya? Entonces, los jóvenes, ¿cómo podrían aportar? Es empezando con estas ideas que yo les digo, ¿ya? Escuchar, o sea, aplicarlas en su vida cotidiana como músicos, decir, a ver, ok, identificarlos, ¿no? Entonces, ahorita, como digo, tenemos suerte de tener discos, entonces, a ver, me voy a dar el gusto de escuchar todos los discos que hay, de los 50, de los 70, ir diferenciando estilos, ¿ya? Ir reinterpretando nuevamente, ser más detalloso, estudiar un poco de música, toca estudiar, ya entender, tener una herramienta más que solo el oído, aplicar, va a ser un poco duro, pero es necesario si queremos resguardar la memoria, ¿no? Aplicar una herramienta muy importante para mí, como para que elaborar correctamente la música, la escritura, ¿ya? La escritura, porque no hay pensamiento que perdure en el pensamiento, ¿no? Sino de una forma más palpable, ¿ya? Claro, pueden haber personas muy virtuosas y con una experiencia y un recorrido extraordinario, pero en el momento en que se nos van, se acabó. Sí. No sé si miré mal, pero miré también que los mismos trencitos de los antes, ellos tienen escritura de lo que están. ¿Por qué? Porque si lo vuelven a retomar
Y si mi cuerpo, mi mente no trabaja muy bien, sería empezar a estudiar todo nuevamente. Mientras que si lo tengo por escrito, con indicaciones claras, pues va a ser más fácil retomar. Y si es posible, lo más cercano, ¿ya?, al primer pensamiento. Entonces, por todo eso, la herramienta de la escritura ya es necesaria en nuestra música. Yo escuché alguna vez una entrevista que le hacían a Trencito de los Andes y alguien les decía, ¿cómo es que ustedes lograron captar la música quichua y interpretarla, que casi no se nota que ustedes no son quichuas? Hace ratito decías tú, yo escucho una música interpretada por alguien que no es quichua, pues yo sí noto que hay cosas que no se ajustan como al lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, pero si ustedes escuchan Trencito de los Andes, hasta en los cantos, ¿no es cierto?, hasta en la pronunciación de las canciones, y no se digan los instrumentos, son muy auténticos, como si de verdad lo hubieran hecho los abuelos, los papás músicos nuestros. Y bueno, esta persona decía, es que no hay ningún secreto, hay un lenguaje musical y esto es posible escribir. Y una vez que tienes escrito, solo hay que leer e interpretar, lo puede hacer cualquier persona. Algo así fue que dijo alguno de ellos, los Trencitos. Solo la última pregunta que te hacen, dice, ¿volverá a hacer Opus Runa? Preguntan. Acá Francisco era nuestro anfitrión del programa Opus Runa aquí en APAC TV hace el año pasado o ya 2 años, creo. No recuerdo, pero ya es un tiempo. Entonces, sí. ¿Tienes planes de volver, Francisco? Cuéntales. Yo creo que fue una necesidad más que todo, ¿no?, del momento. Me gustaría mucho desarrollar muchas más cosas, ¿no?, en estos programas, realizar más programas, pero veo que es difícil solo para uno. Entonces, por eso también empecé a dar talleres para instructores, ¿no?, para personas que de alguna forma se identifiquen con este pensamiento y también lo repliquen, ¿no?, a su manera, pero de alguna forma llegando a un consenso que nos ayude a todos los que vivimos en este sistema quichua, ¿no?, vivimos de nuestra música, nos gusta nuestra música, pues empezar ya a crear una red en la cual logremos sembrar algo que perdure y algo que tenga profundidad como pensamiento, ya que no sea solo que y toco, no, o sea, de alguna forma todo el año ir creciendo con pensamientos, intercambiar ideas, generar opiniones. Entonces ese sería, ¿no?, mi afán en el transcurso del tiempo. Opus Runas, como dije, era una necesidad de iniciar, ¿no?, porque también gracias a esos programas o a estas situaciones he llegado a entender más a profundidad el pensamiento quichua. Y también saber cómo preguntar o qué es lo que tengo que buscar, porque también ando en búsqueda de muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí miro, y es muy patente, es que nuestros jóvenes y la sociedad en sí no tienen que descansar, no tienen que profundizar sus pensamientos, ¿ya? Y hace falta espacios, hace falta charlas donde nos ayuden a madurar como seres humanos, más profundos en pensamiento, ¿no? Porque como sociedad, o sea, hablo desde la parte consumista, pues están los carros, tienen su economía, viajan y todo eso. Eso ha florecido mucho, hay más oportunidades que antes. Pero cuando hablo con personas, hay muchas personas que no tienen dónde desarrollar ideas. Dice, sí, te entiendo, pero no podemos porque no da el espacio, o no da la institución, o no hay economía, o no hay. Entonces, o sea, la necesidad está, pero y hay que dar unos sacrificios, hay que hacer sacrificios, hay que empezar. Entonces, es duro para mí porque yo vivo solo de la música, ¿no? Pero es necesario, o sea, dar estos pasos, y yo me siento muy feliz cuando la gente me acompaña, cuando veo también que hay personas que se identifican con estos pensamientos. No es que les obligo a pensar como mi persona, lo que les muestro o trato de analizar con ellos juntos es qué creen, ¿es correcto o no es correcto? ¿Ya? ¿Es necesario o no es necesario? Entonces, cuando la persona se apropia, pues va convencido de eso y de un momento a otro entiende y dice, sí, es necesario hacerlo, ¿ya? Y vemos también el cambio. Por eso en los talleres hago ejemplos claros, ¿no?, de cómo enseñar, por ejemplo, de ser más efectivos,
qué es lo que hace falta en el lenguaje musical nuestro, ¿no? Qué es lo que sucede con la música, siempre doy ejemplos. En mi página pues siempre muestro, ¿no?, que soy quichua, puedo tocar guitarra clásica como puedo estar tocando un tema andino, ¿no? Bien papachazo. O sea, ¿en dónde está la magia? ¿En dónde está? ¿Cómo es que se puede hacer eso, no? Y a ti, una curiosidad, tú ejecutando la guitarra clásica y usando la guitarra para hacer un San Juanito, no no hay como interferencia, no se van como cruzando. ¿No te sale no sé, un gallo? No, lo que me he dado cuenta es que cuando estoy tocando guitarra clásica, de pronto encuentro algo que se asemeja a un sentir en la música quichua, ¿no? Pero no se te mezcla. Sí? No, sí se mezcla, sí se mezcla mi sentido. Más bien siempre mantengo la estética interpretativa, ¿no? Si es que... O sea, lo que voy es que no te ha pasado que hablando como un idioma, sí, tú estás hablando inglés pero con acento de español, de castellano. Así es. Así sale también, la música. Sí, también. Ahí están los matices, ahí están, porque acentuamos en una cierta parte rítmica que tal vez pues tener una cierta vivencia le quiero dar más gusto a esa sección, ¿no? Eso es personal, pero no dejo de ser quichua al interpretar un tema. Ayer estos días he estado practicando Bach, que es un compositor alemán, Johann Sebastian Bach, ¿ya? Y entre más voy tocando cada sección, y como practico por secciones diminutas para ir mejorando la digitación o buscar algo más, me doy cuenta cómo llega a madurar la música, ¿no? ¿Ya? Desde un pensamiento simple a esa obra tan grandiosa como es la de Bach. Y yo digo, y en nuestra música, ¿ya?, también hay melodías, motivos muy hermosos que podrían desarrollarse, ¿ya? Pero estamos recién iniciando, recién estamos dando las primeras intenciones, ¿no? Hay jóvenes que están tratando de experimentar, pero sí, la edad creo que es también, uno ve que algo se están olvidando, ¿no? Y para hablar de esos detalles justamente estoy realizando esos talleres donde puedo hablar musicalmente, puedo ampliar el pensamiento, ¿no? Ahora, como tenemos poco tiempo, pues lo único que puedo es contestar a preguntas muy concretas. Y lo que quiero preguntarte para ya ir cerrando, porque ya vamos a tener una hora de charla, sí, es informemos a la gente dónde estás dando los talleres o cuándo van a empezar. Tuviste una primera charla este sábado en Quintihuasi, pero el propósito es continuar. Cuéntanos un poco de esos talleres. Yo tengo... ¿A dónde pueden acudir las personas para encontrarte y ser un militante de esta recuperación de la música raíz? Sí, yo quiero hacer una cordial invitación a que hagan propuestas, abran las puertas de sus espacios y si es que pueden, invítenme o coméntenme sobre sus necesidades, ¿ya? Donde yo pueda ayudar con nuevas herramientas o nuevas perspectivas de cómo llevar cualquier proyecto musical, ¿ya? Entonces, lo que yo trato por este medio es, uno, cuando tengo tiempo, pues trato de conversar con los jóvenes con ejemplos, ¿ya? Y les muestro lo que se puede hacer con la música, ¿no? En la enseñanza o en el aprendizaje. De ahí directamente, como decir, hoy día voy a dar clases o de aquí a 15 días, no. Estoy buscando también formas de cómo sean prácticas y útiles. Por el momento he dado talleres de bandolín, ¿ya? En el cual me he dado cuenta que los chicos perciben rápido con el método que enseño, pues en 3 horas logramos sacar un Inti Raymi y estábamos ahí de gusto todos, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero hay que entender una cosa, no se puede dar clases en grupo. Quisiera un poco aclarar eso, porque muchos piensan que se amontonan con 20, 30 alumnos y no se puede crear calidad con eso, ¿no? Nunca van a salir aprendiendo. ¿Tus clases son personalizadas? Son personalizadas. ¿Cuántos máximo? Lo más correcto sería individualmente, máximo 2, ¿ya? Por el hecho de que en la música tiene que haber mucha exactitud en la interpretación.
ya, mucha exactitud. Y solo cuando es una persona o dos, pues se puede uno como tutor estar atento, ¿no?, a que se cumpla con el ejercicio y todo eso. Pero cuando están 20, 15 alumnos, ese tipo de talleres no son muy progresivos. No son muy progresivos por el hecho de que no se puede cuidar el detalle de la interpretación. La técnica, ¿no? Sí, hay que dominar sí, la técnica. otro es que el diálogo musical individual no se puede cuidar, ¿ya? Es como hablar todos, ¿ya?, de diferente manera, pues es una Babilonia ahí, ¿entiende? Entonces es importante primero crear un orden, ¿ya?, un orden y ir analizando la situación de cada instrumento, ¿no? Entonces la intención no es llenar 20 estudiantes. No, para mí esto, si es que di las clases de bandolín, es para que entiendan que hay métodos los cuales, respetando ciertas reglas, pueden ser muy efectivas para el ejercicio y lograr algo muy rápido. ¿Ya? Y por eso yo cuando doy talleres o cursos, pues digo en un mes, ¿ya? Porque sé que en un mes se puede abarcar todo, ¿no?, desde teoría musical, y puede salir interpretando 2, 3 temas, ¿ya? Eso es con respecto a los aficionados de algo rápido, ¿no? De ahí me di cuenta que es necesario también, como tú dices, militantes o personas que de alguna forma sean un apoyo para futuros proyectos. Pues he hecho una invitación a tutores de música o personas que de alguna forma se identifican con mi pensamiento. Esta vez hubo como 4 participantes, pero vía online también ya he dado estos talleres y tengo más. Entonces sí hay un mundo que están haciendo, ¿no? Más bien hacerles una cordial invitación, cuando publique algo acompañen, no tengan ese recelo a preguntar, por favor, cambiemos esa manera de ver las cosas. ¿A dónde te llaman? ¿En qué página? ¿En dónde te encuentran en las redes sociales? Sí, yo estoy en Facebook como guitarrista Francisco Maldonado, Imbabura, Ecuador. Entonces se me localiza más rápido en Google, entonces me pueden dejar un mensaje. Ahí con mucho gusto estoy abierto a propuestas no musicales en la cual podamos ser un poquito más progresistas. Bueno, entonces creo que así estamos terminando. Ya tenemos 1 hora de programa y ya nos están pidiendo en producción que terminemos. Si ustedes tienen más preguntas, más comentarios que hacer, pues quedan directamente con Francisco Maldonado. ¿Tu número? Mi número es el 098-511-3343. Ahí cualquier pregunta o cualquier cosa. O en la red social, en el Messenger le pueden escribir. ¿Tú revisas frecuentemente los Sí, últimamente los sí, porque mensajitos? sí, como trato de motivar al público que a este pensamiento, pues estoy publicando cositas, dando ejemplos también. Le encuentran en Facebook como Francisco Maldonado. Guitarrista Francisco Maldonado, sí. Guitarrista Francisco por si acaso, Maldonado. si está muy complejo, pues póngale a eso Otavalo, Ecuador. Entonces me encuentran, ¿no?, de alguna forma ahí. Ya, perfecto. Te agradecemos mucho por haber venido acá a La Tulpa a conversar sobre este interesante tema, tus preocupaciones, también convencer al público sobre la importancia que tiene conservar nuestra música raíz, de tratarle con el respeto que se merece, ¿no es cierto? Y llevarle a un nivel más alto a nuestra música, que es tan famosa y apreciada dentro y fuera del país inclusive, y es referencia para otros pueblos y nacionalidades, nuestra música quichua Otavalo. Entonces con este mensaje terminamos. Francisco, despídete, y con ustedes muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana conmigo. No, gracias a todos por haber tenido la paciencia, y espero algo de mis pensamientos pues sirva, ¿no?, para cambiar la situación del arte en nuestra zona. Muchas gracias. Gracias, Francisco.